En los desiertos inclementes y sin ley de la década de 1980, nació una leyenda, no de las líneas de ensamblaje de Detroit ni de las casas de diseño italianas, sino del ardiente corazón de la venganza y los efectos especiales de vanguardia. Era un automóvil que desafiaba la física, un fantasma de cromo y potencia que no respondía ante nadie. Lo llamaron el Coyote X. Para los adolescentes que lo veían en cines oscuros, era la máquina de sus sueños definitiva, una fuerza sobrenatural de justicia. Pero toda leyenda tiene sus planos ocultos, sus verdades enterradas, los secretos que alimentan su mito. El reluciente e inalcanzable Coyote X no es una excepción. Detrás de su impecable y alienígena fachada se esconde una historia de desesperación creativa, pesadillas mecánicas y un legado forjado en el calor de Arizona. Así que abróchense los cinturones y giren la llave. Estamos a punto de romper el silencio y revelar 20 secretos oscuros sobre el único, el inigualable, Coyote X. Número 1. Un fantasma con dos cuerpos. El primer y quizás más fundamental secreto es que nunca hubo un solo Coyote X. Para dar vida a este vehículo espectral, la producción necesitó múltiples copias, cada una con un propósito diferente y a menudo trágico. De hecho, existieron dos tipos principales de Coyote X. El coche héroe era la estrella, el modelo prístino y completamente detallado que se usaba para todas las tomas glamurosas, los primeros planos y los momentos en que el automóvil simplemente tenía que verse perfecto. Pero luego estaban los coches de acrobacias. Estos eran los caballos de batalla anónimos y brutalizados. Fueron construidos para la destrucción, para los derrapes a alta velocidad, los saltos y el final explosivo. A menudo carecían de los intrincados detalles interiores, de los gadgets funcionales, y a veces incluso de un motor propiamente dicho, siendo empujados o remolcados hacia su condena cinematográfica. El mito de un Coyote X único e indestructible era solo eso, un mito. Su invencibilidad fue un truco de magia, logrado sacrificando a sus silenciosos gemelos mecánicos. Número 2. La conspiración del turbofuego. Escuchen con atención el sonido de motor del Coyote X. No es el rugido de un V8 convencional. Es un chillido mecánico y agudo, un grito de inducción forzada. El coche estaba propulsado por un motor Chrysler 2.2 litros de 4 cilindros en línea muy modificado, el mismo bloque base que se encontraba en los comunes K-Cars y Dodge Omnis. Pero este no era un 4 cilindros ordinario. Estaba equipado con un enorme turbocompresor Rajai, una pieza de maquinaria bestial que podía producir niveles de sobrealimentación asombrosos. El secreto oscuro aquí no era la potencia, sino el peligro. Estos motores, llevados al límite absoluto para lograr la potencia necesaria para las velocidades alucinantes de la película, eran aterradoramente frágiles. Eran propensos a fallos catastróficos, bielas rotas, pistones fundidos, explosiones del turbo. La impresionante velocidad que presenciaste en pantalla era una apuesta constante, un baile al filo de la navaja de la aniquilación mecánica. Cada vez que ese turbo se aceleraba para una escena de persecución, el equipo contenía la respiración, rezando para que el motor no se convirtiera en una bomba de metralla. Número 3. La ascendencia del tiburón Mako. El Coyote X no surgió simplemente del vacío. Su diseño fue una evolución directa, y algunos dirían audaz, de un automóvil real e igualmente legendario, el Dodge M4S, un coche concepto conocido popularmente como el Turbo Interceptor, creado por el Pacific Advanced Design Studio de Chrysler. El M4S era un laboratorio rodante de tecnología, un prototipo con motor central y turbo alimentado diseñado para mostrar la destreza de la ingeniería de Chrysler. Los cineastas vieron su diseño radical, de cabina cerrada y doble aleta, y reconocieron una máquina que ya parecía venir del futuro. El Coyote X fue un rediseño cinematográfico, una reinterpretación de esta maravilla existente. Su secreto oscuro es que era, en cierto modo, una identidad prestada, un fantasma que vestía la piel de otro fantasma futurista. Número 4. El sofocante silencio de la cabina. Desde el exterior, el Coyote X era el colmo de la colitud, pero dentro de la cabina, era una historia diferente, una prisión claustrofóbica y sofocante. La cubierta del coche era una única y masiva pieza de plexiglas que sellaba al conductor en una burbuja. No había ventanas que bajar, ni escape rápido. En un caluroso día de Arizona,
Bajo el sol abrasador y las despiadadas luces del set, la temperatura interior se disparaba a niveles insoportables. El actor que interpretaba a Hake Kesei, Charlie Sen, tenía que ser sellado dentro para las tomas, a menudo durante largos periodos, lo que llevaba a una intensa molestia y mareos. La cabina, que parecía el centro de mando de una nave espacial, era, en realidad, un invernadero de sufrimiento, un sauna sobre ruedas donde la estrella era lentamente cocinada por el bien de una toma. Número 5. Los puntos ciegos de un fantasma. La belleza llegó a costa de la visibilidad. El diseño radical y bajo del Coyote X y sus masivos pilares de parabrisas creaban enormes puntos ciegos. Conducir este coche a cualquier velocidad, y mucho menos a las altas velocidades requeridas para la película, era un acto de fe y memoria. Los conductores de acrobacias tenían que memorizar la carretera, confiando en vigías y trayectorias preplanificadas porque ver lo que estaba directamente al lado o diagonalmente delante de ellos era casi imposible. El coche que navegaba por traicioneras carreteras de montaña con precisión sobrenatural era, en realidad, guiado por la memoria muscular y el puro coraje, su conductor mirando a través de un pequeño portillo de visión útil. Un giro mal recordado, un obstáculo inesperado, y el fantasma se convertiría en un desastre. Número 6. El arma en práctica. Una de las características más icónicas del Coyote X era su arsenal de armas futuristas, incluido un potente láser. En la película, corta los guardabarros de un coche perseguidor con aterradora facilidad. ¿El secreto oscuro? El efecto se logró con pura pirotecnia clásica de Hollywood. Fuera de cámara, un miembro del equipo accionaba manualmente pequeñas cargas explosivas, llamadas esquís, adheridas al guardabarros del coche víctima. El propio rayo láser se añadió en postproducción mediante efectos ópticos. No había un arma de alta energía, ni luz focalizada. Era humo, espejos y detonaciones controladas. La herramienta más temible del Coyote X era una ilusión cinematográfica, una luz inofensiva en el coche vendiendo la idea de una fuerza destructiva creada por explosivos ocultos en el objetivo. Número 7. La transmisión sacrificial. Domar la brutal potencia del motor. Turboalimentado requería una transmisión que pudiera soportar el impacto. La elección recayó en una robusta automática Chrysler 413 de 3 velocidades, una unidad conocida por su resistencia en el mundo del drag racing. Pero incluso esta caja de cambios tan dura era rival para el castigo implacable del cine. Los constantes arranques bruscos, los cambios de marcha a alta velocidad y la violenta transferencia de par significaban que las transmisiones se trataban como artículos desechables. Se cambiaban con la frecuencia de las bombillas. La aceleración perfecta y sin esfuerzo del Coyote X era una mentira contada por una serie de cajas de rotas, cada una muriendo para que el coche pudiera vivir en la pantalla unos segundos más de desempeño impecable. Número 8. La crisis de identidad del Turbo Interceptor. He aquí un secreto de nomenclatura que ha confundido a los fanáticos durante décadas. El coche es universalmente conocido como Coyote X. Sin embargo, en la propia película, se utiliza el nombre Turbo Interceptor, tomado directamente del apodo de su coche donante, el Dodge GM4S. Esto no fue un accidente, sino el resultado de caminar sobre la cuerda floja legal y de marca. Usar el nombre real Dodge GM4S demasiado prominente podría haber creado problemas de licencias o difuminado las líneas entre el concepto del mundo real de Chrysler y la entidad ficticia de la película. Así, el nombre Coyote X se creó para el mito, mientras que Turbo Interceptor se usó como un descriptor dentro del universo. Esta dualidad creó una crisis de identidad de por vida para el coche, dejando a los fanáticos debatiendo cuál es su verdadero nombre. Número 9. El precio invisible para los conductores de acrobacias. El Coyote X era un monstruo para manejar. Su suspensión rígida de carreras, su abrumadora entrega de potencia y su pobre visibilidad lo convertían en una trampa mortal en manos de cualquier persona que no fuera un profesional altamente cualificado. Los conductores de acrobacias que pilotaban esta bestia eran los verdaderos héroes anónimos, soportando un brutal castigo físico. Las fuerzas G en las curvas cerradas, los impactos brutales de los saltos, el miedo constante a un fallo mecánico a velocidades de triple dígito, esta era su realidad diaria. Arriesgaban sus vidas dentro de un ataúd de fibra de vidrio y acero, todo para hacer que un coche fantasma pareciera invencible. Cada derrape elegante, cada paso a alta velocidad,
Era un testimonio de su habilidad y coraje, grabado con sudor y adrenalina. Número 10. La purga posterior a la película. Cuando las cámaras dejaron de rodar y el polvo se asentó, el destino de la flota de Coyote X fue tan dramático como la propia película. A diferencia de una franquicia querida como Volver al Futuro, que preservó su DeLorean, The Ride fue una película de culto modestamente exitosa. El estudio no tenía planes a largo plazo para sus vehículos únicos. Los coches héroes y los maltrechos coches de acrobacias fueron dispersados, vendidos o simplemente olvidados. Algunos terminaron en manos de coleccionistas privados, mientras que otros probablemente cayeron en mal estado, sus partes canibalizadas, sus carrocerías abandonadas a la decadencia. Las magníficas máquinas que crearon la leyenda fueron descartadas sin ceremonias, su unidad rota, convirtiéndose en fantasmas en el mundo real. Número 11. La ilusión de la aceleración instantánea. El Coyote X era famoso por su impactante y brutal aceleración, logrando aparentemente velocidades imposibles en un abrir y cerrar de ojos. Este efecto era a menudo un ingenioso truco cinematográfico. Los editores utilizaban una técnica llamada corte de salto. Filmaban el coche comenzando desde un punto muerto, luego cortaban a una toma de ya alta velocidad, eliminando el proceso real y más lento de aceleración. Combinado con el intenso sonido del motor sobredoblado, el cerebro del público era engañado para percibir un lanzamiento instantáneo. La rapidez sobrenatural del coche era, a veces, un truco de magia realizado en la sala de edición, no en el asfalto. Número 12. El frágil caparazón de fibra de vidrio. La carrocería del Coyote X, a pesar de su belleza aerodinámica y de otro mundo, no estaba hecha de acero o fibra de carbono. Era de fibra de vidrio. Este material es ligero y fácil de moldear en formas radicales, pero también es notoriamente quebradizo. Un golpe menor podía agrietarlo, un impacto decente podía destrozarlo. Los coches de acrobacias estaban constantemente siendo parcheados y reparados entre tomas. El acabado prístino del coche héroe era una frágil chapa, un caparazón delicado que podía arruinarse por una sola piedra perdida o una maniobra mal ejecutada. Su apariencia indestructible era la mayor ilusión de todas. Número 13. El interior ensordecedor. Si la cabina era un sauna, también era un tambor. El motor, montado a escasas pulgadas detrás de la cabeza del conductor, era una bestia ensordecedora y rugiente. El chillido del turbocompresor era un grito penetrante. No había insonorización sofisticada, ni aislamiento de lujo. Dentro del Coyote X, el mundo se reducía a una cacofonía violenta y abrumadora de furia mecánica. La comunicación era imposible sin señales preestablecidas. El sereno y concentrado conductor que veías en pantalla estaba, en realidad, sentado en el centro de un infierno acústico, sus sentidos siendo golpeados por la misma potencia que daba vida al coche. Número 14. El escándalo del doble. Para las acrobacias más complejas y peligrosas, incluso las resistentes versiones de acrobacias del Coyote X no siempre podían usarse. En esos casos, los cineastas recurrían a un suplente, un coche completamente diferente. Si se observa de cerca en ciertos planos generales de los saltos más extremos, se podría notar que la silueta es ligeramente diferente. Eso se debe a que no era el Coyote X en absoluto, sino un buggy de duna reforzado o un chasis de tubos especialmente construido que llevaba una carcasa ligera del Coyote X. La máquina de conducción definitiva era a veces un títere, sus saltos más mortales realizados por un doble más capaz, aunque menos glamuroso. Número 15. El robo de un sonido. Esa icónica nota de motor chillona, de otro mundo, la voz del Coyote X, es una de sus características más memorables. Pero esa voz es una mentira. Los editores de sonido sabían que el sonido real del motor, aunque potente, no tenía la cualidad única y de ciencia ficción que deseaban. Así que lo robaron. Superpusieron el ruido del motor con otros sonidos, más notablemente el chillido a altas RPM de una motocicleta deportiva de alto rendimiento y potencialmente incluso muestras de motores a reacción manipuladas. El rugido del Coyote X es un monstruo de Frankenstein de audio, una creación híbrida diseñada para sonar como nada en la Tierra, porque, literalmente, no lo era. Número 16. La pesadilla del sistema de refrigeración.
Empaquetar un turbocompresor masivo y un motor altamente estresado en un chasis compacto y de motor central creó un problema monumental: el calor. El Coyote X estaba perpetuamente al borde del sobrecalentamiento. El sistema de refrigeración, con sus radiadores e intercoolers, libraba una batalla constante contra la sobrecarga térmica, especialmente durante la conducción lenta y repetitiva requerida para filmar tomas de diálogo o en el intenso calor del desierto. El coche que representaba una potencia fría y sin esfuerzo era, de hecho, una máquina febril, siempre a momentos de hervir sus propios fluidos vitales y apagarse en una nube de vapor. Número 17. El esquivo cuarto coche. La leyenda habla de un cuarto Coyote X, completamente funcional, que fue construido, un coche que supuestamente escapó de la purga posterior a la película y existe en una colección privada, su paradero un secreto celosamente guardado. Si bien la existencia del coche héroe y varios coches de acrobacias está documentada, este cuarto coche fantasma es objeto de mucha especulación y rumor en los círculos de coleccionistas. ¿Existe realmente una cápsula del tiempo prístina de 1986? ¿O es simplemente un mito, una última historia de fantasmas creada por el propio Coyote X, una forma de permanecer para siempre esquivo, para siempre fuera de alcance? Número 18. La factura de neumáticos que arruinaba el presupuesto. Los espectaculares derrapes y el paso por curvas a alta velocidad del Coyote X llegaron con un costo literal: los neumáticos. Las fuerzas extremas destrozaban el costoso caucho de alto rendimiento en cuestión de tomas. La producción gastaba neumáticos a un ritmo alarmante, un gasto constante y creciente que amenazaba con descarrilar el plan de rodaje. El sonido de los neumáticos chirriantes en la película es también el sonido de un presupuesto siendo quemado, un derrape dramático y humeante a la vez. Número 19. El legado maldito del M4S. El Dodge M4S, el progenitor de Coyote X, cargaba con su propio secreto oscuro. A pesar de su tecnología avanzada y su aspecto impresionante, fue un concepto que nunca llegó a producirse. Era una promesa de un futuro que nunca llegó. El Coyote X, al tomar prestada su forma, heredó esta maldición de potencial incumplido. Era un fantasma de un fantasma, un símbolo de un sueño automotriz que era demasiado radical, demasiado caro, demasiado adelantado a su tiempo para llegar a ser real. Su mera existencia es un monumento a que pasaría así. Número 20. El verdadero motor de la venganza. El secreto final y más oscuro del Coyote X es que en realidad nunca fue un coche. Era un concepto, un vehículo para una historia. Era la manifestación física de la rabia, la pérdida y el deseo de justicia de un joven. Su cuerpo perfecto e inalcanzable representaba una pureza de propósito que el mundo real y crudo de los villanos de la película no podía comprender ni derrotar. El motor que le impulsaba no era un 4 cilindros turboalimentado, era el dolor. El combustible que circulaba por sus líneas era la venganza. Y el conductor no era un hombre, sino una fuerza de la naturaleza. El secreto último de Coyote X es que es un símbolo, una pesadilla rodante, chillona y hermosa hecha realidad, un recordatorio de que algunas deudas solo pueden saldarse no por el hombre, sino por el mito. Y ahí lo tienen. 20 secretos oscuros del garaje de una leyenda. El Coyote X sigue siendo un ícono, no a pesar de sus defectos y su historia oculta, sino gracias a ellos. Es un testimonio del arte loco, desesperado y brillante del cine, donde la ilusión se convierte en realidad, y un coche puede convertirse en un fantasma, un ángel de la muerte y un sueño, todo a la vez.